Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Julio Barco en Café Barco, otra vez por aquí, por Nacional TV Perú, transmitiendo para todos ustedes. Y bueno, hoy día tenemos un programa cargado de entrevistas. Vamos a conocer a tres autores nacionales, dos poetas y a un ensayista que nos van a hablar de temas diversos. Pero a manera de prólogo de este programa, a manera de preámbulo, vamos a dar algunas ideas sobre un tema que también es importante analizar cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de lectura, cuando hablamos de libros, que es el tema de la educación y la palabra, la educación y la poesía, la educación y la escritura. Quiero hacer una reflexión sobre cómo actualmente se trabaja en esos temas en las escuelas, sea particular, nacional, y de qué manera puede mejorar los criterios de los jóvenes, de pronto en entusiasmo por leer. Recordemos que, por ejemplo, Borges decía que no se puede enseñar literatura, sino enseñar de pronto el entusiasmo ante ciertos libros, ¿no? Los profesores actualmente se encuentran de alguna forma atrapados en una agenda donde la enseñanza es básicamente dirigida a ingresar a la universidad, ¿no? Lo que tenemos que saber de la literatura universal, que ni siquiera es universal porque solamente es occidental, ¿no? Nadie estudia en los colegios, en las academias de literatura china, por ejemplo, ¿no? Y lo que tenemos que saber es lo que los exámenes dictan, ¿no? Y ustedes saben que estos exámenes son por lo general memorísticos, ¿no? Contenidistas, que poco desarrollan el criterio digamos, crítico, el criterio de pensar por uno mismo y de generar, pues, opiniones más libres, más críticas, más rebeldes con respecto a uno mismo y a la realidad, ¿no? Entonces, las clases de literatura generalmente terminan siendo, pues, un listado de autores, sus obras, un listado de datos que de pronto hacen que el alumno trabaje más la memoria que la actividad creativa. Y a eso quiero llegar, porque lo que estamos perdiendo de lado al hablar de los contenidos y no hablar de cómo estos contenidos se deben desarrollar es lo más importante de quizá del acto de leer, ¿no? Que no acaba solamente cuando tú terminas un libro, sino como tú esa actividad que tú has de pronto adquirido al leer, la puedes usar en diferentes ámbitos de tu vida, ¿no? Lo que estamos perdiendo, por ejemplo, es la capacidad oral. En las escuelas no se practica mucho la oralidad. ¿Cómo se lee un poema? ¿Cuál es el ritmo para leer la prosa? Tampoco estamos practicando, por ejemplo, actividades como el teatro, que es tan importante para desarrollar el área de la libertad, de la expresión. Y bueno, por otro lado, la parte de la redacción, que chicos salen de quinto de secundaria, no saben redactar ni dos párrafos de manera correcta, usando pues todos los conectores lógicos. Y en ese sentido, lo que vemos pues es que los diseños curriculares nacionales, donde exigen que las capacidades de los alumnos sean leer en su lengua materna, escribir en su lengua materna y hablar en su lengua materna, no se están pues llegando a consolidar, ¿no? Estamos creando una sociedad que más bien se aleja del libro y no cultiva esta actividad. Y no olvidemos, amigos, que no leemos pues simplemente para quedarnos con los libros. La persona que lee un libro, en el fondo, está activando su capacidad de analizar. Y así como analizas un libro, vas a poder de repente analizar la economía de tu país, vas a poder analizar los planes políticos de un candidato por el cual quieres o no votar, vas a poder analizar los alimentos que consumes, ¿no? Si tú no lees un libro, tampoco vas a leer los ingredientes que son empleados para de pronto un tipo de producto. Así que no solamente se lee para quedarnos en los libros, en el fondo leer activa una capacidad crítica para todo y sobre todo como ciudadanos en un país donde hay poco apoyo a la ciudadanía, donde hay bien abandono, los ciudadanos debemos tomar esta actividad con constancia, cotidianidad, ¿no? Con hábito, porque de fondo no solamente es quedarnos en la literatura, sino expandirnos, incluso saber nuestros derechos, saber qué tenemos que comer, alimentarnos y pues también cultivar el sentido común, cultivar también la opinión propia. Por eso, pues, en los colegios hace falta crear esa conciencia, no solamente la literatura como una materia de contenidos, sino como una actividad que provoque pensar. Y no solamente pensar en los escritores, sino pensar en la realidad que vivimos. Ahí está el tema, sobre la educación y la literatura. Vamos a unos cortes. ¿Sabías que
Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional. Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Bien amigos, sigamos problematizando sobre el quehacer literario, cómo la literatura puede ayudarnos en nuestra vida, en nuestra propia existencia. Hoy día tenemos a un invitado que es un poeta, hablamos de Adán Sánchez. Él nació en Cajamarca y su vida transcurrió en el norte peruano, sobre todo en Lambayeque, ¿no? Él estudió psicología y también es una persona autodidacta. Ya nos contará de qué manera pues ha usado el conocimiento para sí mismo. Hoy día nos presenta su poemario Ríos de Viento, que tengo acá en mis manos, y quiero plantearte la primera pregunta, Adán. Bueno, bienvenido al programa. Quiero empezar con esta cuestión, ¿no? ¿De qué manera la literatura, la poesía puede ayudarnos en nuestra vida cotidiana? ¿Nos ayuda o no nos ayuda, según tu experiencia? ¿Qué tal, Julio Barco? Muchas gracias por la invitación. De verdad me siento un privilegiado de tener esta oportunidad en este espacio tan prestigioso ya, que todos te siguen, todos te sintonizan, que tú compartes poesía y caramba, te felicito y todos los éxitos para ti en adelante. La pregunta que me haces es muy puntual y es una pregunta que está íntimamente vinculada al quehacer poético. Esto justamente... Yo tengo entendido que tú eres justamente un conocedor profundo sobre este movimiento contemporáneo de los últimos tiempos, de la generación del 70, que es el movimiento Hora Cero. Claro, Los horacerianos justamente de alguna forma crean su movimiento a través de su primer manifiesto en 1970, que se llamaba pues, Palabras Urgentes. Claro. ¿Para qué? Para de alguna forma romper con esos viejos esquemas de la poesía elitista, ¿no? Y luego proyectarla a la vida cotidiana, a la problemática social, a las clases marginadas, ¿no? Para que la poesía de pronto sea pues una suerte, digamos, de protesta, de descontento, de indignación y también de una llamada a la reflexión para esos espíritus críticos, ¿no? Esto convoca al espíritu crítico frente a la realidad deprimente que se vive, y hoy más que nunca que se vive en estos tiempos tan violentos, ¿no? Tan violentos que uno no sabe cómo de alguna forma hacer frente. Entonces, en ese sentido, digo yo, y pongo como referentes, por ejemplo, a César Vallejo, pues tú bien lo sabes. También está Javier Herot, ¿no? Con su poema El Río, por ejemplo, donde retrata no solamente la hermosura, la belleza poética, estética, sino también la violencia política que vivió él en carne propia. Así es. Ahora hablando un poco más de este tema, ampliándolo, sí, ha citado a Hora Cero, que evidentemente, como sabemos, tiene su manifiesto político, Vallejo, que es, digamos, el apóstol de toda esa cuestión. Pero siento que también, y entrando a tu poesía, ¿no? Yo siento que tu poesía, por ejemplo, no es un manifiesto político, pero sí, al ser una poesía delicada, al ser una poesía pura, de alguna forma también refresca a este hombre moderno, posmoderno, que vive pues atrapado en el caos, en la rabia, en la violencia. La sociedad peruana es violenta, prácticamente vivimos como trogloditas, al borde del disparo, o ya nos disparan incluso, ¿no? Y siento que tu poesía no defiende de pronto un sentir de protesta, pero sí defiende un sentir humano, que es la delicadeza, la ternura. Cuéntanos sobre eso. Sí, en efecto, dices todo cierto. Lo que refleja mi poesía, justamente ese librito que acaban ustedes de apreciar, lo que se llama Río de Viento, yo lo estructuré en dos partes, ¿no? Una que es Río de Viento, que tiene que ver justamente con la poesía netamente romántica, lírica, ¿no? Donde yo de alguna forma busco al dar una exaltación a la belleza, ¿no? A los sentimientos, a la hermosura, a la mujer, a la naturaleza. Y la otra parte
es Río de Noche, donde yo de alguna forma ya me vinculo a la problemática humana, ¿no? O sea, ya quizás con cierta impronta vallejiana o de alguna forma... siendo yo prácticamente un admirador de César Vallejo en su gran libro de poemas humanos, claro. ¿no? Yo de alguna forma reflejo ahí ya sobre el problema de la alienación humana, la alienación social que hoy se vive frente a los regímenes o los sistemas imperantes, ¿no? Por ejemplo, básicamente del capitalismo, que suele ser a veces explotador, deprimente y alienante realmente. Entonces es ahí donde yo retrato ciertos aspectos sociales. Y por otro lado yo hago hincapié o hago énfasis, profundizo de alguna manera en la parte psicológica del ser humano. O sea, a mí como ciudadano de a pie, como ciudadano común y corriente, me preocupa, en demasía me preocupa el problema de la salud mental de los peruanos y también de todo el mundo, porque hace unos años, si mal no recuerdo, en el 2019-2020, pues la Organización Mundial de Salud dijo, ¿no?, que de cada 4 personas, 1 ya padece de un problema de salud mental, de trastornos. ¿Crees que la poesía, Adán, tiene una capacidad de transformar esos problemas mentales y de pronto volverlos arte, liberarnos de esos lastres mentales? Por supuesto, y eso lo han dicho muchos especialistas, incluso psicoanalistas, empezando por Carl Jung, Sigmund Freud, ¿no? También este gran filósofo, por ejemplo, Schopenhauer, ¿no? O sea, donde ellos de alguna forma apelan al arte como una suerte de salvación, ¿no? Como una suerte de salvación o de refugio frente a esta realidad opresiva, angustiante, ¿no? Y yo sí soy un convencido, por supuesto que sí, totalmente convencido que eso sí, que bonito fuera, pues que a todos les gustara escribir o a todos les gustara leer, como hace un instante te escuché en ese bonito prólogo, ese bonito preámbulo que has hecho, ¿no? Que hoy más que nunca es importante recurrir a la lectura, al estudio. ¿Para qué? Para que se desarrolle ese espíritu crítico y de cualquier manera también sea una suerte de terapia frente a nuestros males internos que vivimos, nuestros conflictos interiores que padecemos. Claro. A ver, vayamos por partes. Por un lado, mencionas el arte como terapia, ¿no? Claro. Cuéntanos cómo, ¿por qué ese silencio? Yo siento que hay un silencio a veces entre la gente de no expresarnos, ¿no? Y creo que el poeta es aquella persona que se para, que se pone de pie donde todos queremos ocultarnos, ¿no? De alguna forma, un poemario es la mente, el corazón de un ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, nadie quiere mostrar. ¿A qué crees que se deba ese endurecimiento de los sentimientos, ¿no? Hace poco escuchaba las palabras de Mujica, el presidente uruguayo que falleció, y decía que el tema es que no se vuelva duro, que no se vuelva demasiado una armadura el niño que hemos sido, ¿no? Claro. A veces se pierde esa ternura, se pierde esa sensibilidad. ¿Por qué crees que estamos deshumanizándonos tanto últimamente? Buena pregunta. Es el punto de la deshumanización. Eso ocurre eso definitivamente se debe a este sistema, justamente lo que te decía, este sistema alienante, ¿no?, que se vive, y también a la pobreza, al sinnúmero de factores que confluyen a esto. Básicamente, por ejemplo, sin ir tan lejos, ¿no?, por ejemplo, los productos de espectáculo que se brindan en la televisión, la prensa sensacionalista, amarillista o del morbo que mucho se vende. Entonces eso contribuye a que en nuestras nuevas generaciones de alguna forma exista una especie, digamos, de aletargamiento, ¿no? O sea, de una especie de somnolencia y de pronto todos los males confluyan y la realidad siga de mal en peor. No hay manera de salir de este círculo vicioso en el que nos encontramos, con un sinnúmero, con un rosario de males y lamentaciones que hay en el típico peruano, ¿no? Es eso. Y a veces tú crees, Adán, que por ejemplo el peruano le da la espalda a la poesía porque lo siente como algo ajeno a su sentimiento, pero sí abraza, por ejemplo, la música que también tiene poesía. Por supuesto. Tú escuchas un huayno, escuchas de pronto una balada, una canción criolla, y lo que tú vas a escuchar ahí es poesía. Claro. Solamente que acompañado de la música, ¿no? Ahora, pensando en ese sentido, ¿a qué se debe para ti ese rechazo? O en todo caso, yo pienso que es un rechazo, de repente tú me dirás que no, hacia la poesía en general en los lectores, ¿no? Los lectores consumen sí novelas, pero ¿por qué hay ese temor o ese alejamiento con la poesía? Bueno, básicamente se dice claramente, eso empieza quizás por la educación pública, ¿no? Que hay un mal esquema educativo.
en que se inculca a veces los valores de carácter social, tecnológico o económico, pero no las humanidades, no el arte. El arte definitivamente hoy en día está prácticamente menospreciado, y es el arte que de alguna forma puede salvar al ser humano, ¿no? Entonces se le dice pues, ¿no?, que la poesía no vende, no es rentable, no es lucrativa. Entonces, de alguna forma, yo sé que hay un gran potencial humano en las nuevas generaciones, que de alguna forma pueden surgir buenos poetas, buenos músicos, buenos pintores, pero desafortunadamente por estos malos esquemas educativos, sociales y familiares, porque empezando por casa, ¿no?, empezando por el hogar, claro, el papá, la mamá pues no tienen ese hábito de la lectura, no cultivan ningún tipo de arte, ni ningún tipo de quehacer de ninguna naturaleza del saber. Y entonces eso es lo que heredan las nuevas generaciones, y en consecuencia hoy se ve pues, justamente esa carencia absoluta, ¿no?, esa orfandad intelectual y artística, ¿no? En tu poesía lo que más siento a nivel de forma, a nivel de figuras literarias, es el uso de la metáfora, ¿no? Es más, el título mismo es una metáfora, y está lleno de metáforas tu libro, y además es también una cuestión, tiene un ritmo muy musical, muy lírico, ¿no? Es un poeta lírico que de pronto no exterioriza mucho, sino más bien interioriza. Ya para ir, digamos, dándole vuelta, redondeando lo que estamos conversando, ¿te gustaría compartir algo tuyo? Y también si nos puedes dejar algunos puntos donde conseguir tu poesía, ¿no? Yo sé que muchos que nos están viendo ahorita, ahora nos ven, van a quedar de pronto interesados, en curiosidad por saber dónde conseguir tu obra. Ok, Julio, sí, tengo unos poemitas, pero bueno, es importante que se sepa la génesis digamos, de este librito, cómo así lo escribí, en qué me inspiré, ¿no? Es cierto que para escribir siempre hay que tener referentes literarios, ¿no? Y mis referentes, básicamente, aunque han sido así un poco, digamos, dispersos, de repente no tan precisos, porque yo soy autodidacta, yo a decir verdad, yo no soy egresado de ninguna aula universitaria, yo por sí mismo busco, investigo, escribo. Mis referentes literarios, bueno, aparte de Vallejo, básicamente es Octavio Paz, también Vicente Huidobro, gran creacionista, ¿no? Mucho me fascina, me deslumbra cuando dice que el poeta es un pequeño Dios, ¿no? Entonces, ya sí, poetas como Bécquer también, ¿no? El poeta tardío, romanticista español, ¿no?, que tuvo una muerte prematura y dejó sus rimas y leyendas muy preciosas. Entonces, de alguna forma están impregnadas este libro, aunque de un modo ligero, ¿no? Entonces, voy a dar lectura a algunos poemitas, verdaderamente los cuales considero un poco pertinentes para esta ocasión. Voy a poner un poemita que dice acá, por ejemplo... Vamos, este poema, voy a leer una parte porque es un poquito largo, pero sí tiene que ver justamente con la realidad social, ¿no? Dice: la vida a dentelladas. Las calles de la incertidumbre vierten pesar y mala memoria. En la plaza mayor, con alevoso hedonismo, se pervierten las conciencias y una legión de sombras rezan en procesión cuando justo en el corazón repta la aviesa intención. En cada rostro se dibuja la trágica ironía de una sonrisa, más en la veleidad de unas lágrimas sobrevive la vana ilusión de la existencia. Envuelve la niebla matinal y un conjuro de mórbidas voluntades tuercen sus brazos bajo el peso del arraigado resentimiento que supura la piel del alma. Hay tristes verdades que los pies de las turbas atropellan como a rotos cristales. Hay en los ojos de las piedras pensativas rocío de difuntas primaveras que saben hoy a amargas profecías. Y la noche gravita en el aposento de los sueños que se diluye en una vela encendida, donde tal vez palpite un nuevo día. Los impúdicos caballos de la alegría relichan y tras las ventanas orbitan los ojos de la soledad y la melancolía. Bueno, Adán, ha sido un gusto conversar contigo en esta oportunidad. Ya han escuchado la voz del poeta en sus propios versos. Yo rescato ese uso de las metáforas, ¿no? Las piedras silenciosas, la noche que recta, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben, pueden conseguir esta obra consultando las redes sociales de Adán. Bueno, ahí está el libro Ríos de Viento de Adán Sánchez. Le agradecemos la oportunidad y vamos con el primer reclame.
¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www. Bien amigos, continuamos con la siguiente entrevista. Ya conocimos al poeta Adán Sánchez. Saben, pueden conseguir sus obras, buscarlo por Facebook. En esta oportunidad vamos a conversar de un ensayista, periodista, egresado de San Marcos, Luis Arana Galindo. Él es de Huancayo, Huancavelica, colindante de Huancayo, y viene con su libro que publicó hace poco nada más, El Reino del Río Turquesa, que tengo acá entre las manos. Es un extenso volumen dedicado pues al río Turquesa, que ya nos contará de qué trata, pero además es un retrato, ¿no?, de la importancia de los ríos en las sociedades, en la sociedad peruana. Y quiero justamente partir, maestro Luis Arana, con el tema de la importancia de los ríos, ¿no? Venía de casa acá y pasé por el puente Trujillo, el río Rímac, que vemos todos los días, el río Rímac, espantoso, negro, sucio, a veces hasta rojo, incluso lo hemos visto, ¿no? ¿A qué se debe, maestro Luis Arana, ese descuido actual de los ríos y también cuál es la importancia, ¿no? Parece una pregunta inicial, pero hay que hacerla porque es justamente las preguntas que son más vitales, ¿no? Los ríos en el Perú y en el mundo son la vida, en principio. Si no tenemos agua limpia, saludable, oiga, la vida se va, animal, vegetal y humano. En consecuencia, el río Rímac, nuestro río de la urbe limeña, está muriendo, ya está muerto, podríamos decir, sí, porque no encuentras ningún animal que viva en este río. Es sucia, es maloliente. Y felizmente hay algunos ríos en nuestra sierra, ¿no?, sierra peruana, en los Andes, que todavía dan vida, viven y alimentan, sustentan la vida humana en sus riberas, ¿no? Y ese es el trato, y ese es el caso del río Vilca. Río Vilca, o en quechua, Huilcamayo. Huilcamayo. En quechua significa río sagrado. Este río toma ese nombre desde la época de los Asto, desde hace 5 siglos antes de los incas. Y los incas lo conquistan ya en su etapa final de imperial a estos pueblos del río Turquesa, río Huilcamayo. Este río tiene esa característica singular de su color, que no existe en su largura, en su extensión, ninguno en el Perú. Y creo que en el mundo tampoco. Ese color turquesa, ¿no? Exactamente. Que no se debe a cuestiones minerales. Cuéntanos, ¿a qué se debe esa coloración? Hace poco explicaba un ingeniero químico y decía que en efecto es una suerte de combinación de minerales que el río lame en su curso, ¿no?, en su curso alto en el río Vilca, y poco a poco va tomando ese color y con el sol se hace más intenso, color turquesa. Esa es la característica principal, fundamental, el atractivo de este río
Vilca, que es su nombre en castellano, y Uilcamayo en quechua. Este río tiene una extensión de unos 30 kilómetros, en cuya vera, en Cuenca, especialmente hay dos pueblos, dos distritos, Moya y Vilca. Desde las alturas de este río y en límite con Yauyos en Lima, corre hasta encontrarse con río Mantaro en la frontera, triple frontera de la provincia de Huancayo, en un ángulo, ¿no?, geográfico, provincia de Huancayo, provincia de Tayacaja y provincia de Huancavelica. Allí se junta este río Vilca con el río Mantaro, un río muy conocido en la Sierra Central del Perú. Ahora, maestro, a nivel histórico, en su libro también explora fenómenos como la Guerra del Pacífico y también algo más reciente, la guerra interna, ¿no? ¿De qué manera ese río va a ser escenario de estas dos cuestiones? Para empezar, la Guerra del Pacífico, ¿cómo fue? Menciona acá Andrés Avelino Cáceres, la resistencia contra los chilenos. Veamos un poco estructuralmente el libro. El libro tiene 7 capítulos. Así es. Y el primer capítulo trata de la realidad del encuentro, de la ubicación de este río y los pueblos ribereños. Propiamente los pueblos ribereños son Moya y Vilca, y un poco al margen están otros distritos, Acobambilla, Guayaguara, Manta, que están ubicadas al noroeste de la provincia de Huancavelica, pero pertenecen a la provincia de Huancavelica, colindante con la provincia de Huancayo. Es más, esta cuenca del río Vilca es la frontera, la divisoria lingüística. Pasas la cuenca, subes al norte, llegas a Huancayo y hablan quechua huanca. Claro. Y al sur, quechua chanca, huancavelica. Yo soy de quechua chanca, yo soy quechua hablante también. Menciona aquí el trabajo de Cerrón Palomino, ¿no?, sobre ese tema. Así es. Cerrón, yo tuve suerte de conocerlo en San Marcos. Usted estudió en San Marcos. Así es. Ahí pero su carrera fue periodismo, me parece. Yo soy periodista, me he dedicado al periodismo y este trabajo me cuesta una suerte de 5 años de intensa investigación histórica de diversas fuentes. ¿Qué le dio para su faceta, digamos, de escritor, de redactor de esta obra, qué le aportó San Marcos? ¿Podría contarnos cómo fue esa influencia? Imagino que le abrió muchos caminos. San Marcos a mí me dio la preparación para redactar. Algo de castellano compré, entre comillas, como Arguedas lo cuenta en una leyenda, se podía comprar el castellano. Y creo haber comprado un poco. Claro. En San Marcos, oiga, he conocido a grandes intelectuales del país. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez fue rector, aprista, claro. Pero uno de los mejores políticos e intelectuales literatos del Perú. Prolífico. ¿No? El hombre océano, le decía. Exactamente, así es. Tuve suerte de conocerlo a él. A Eladon Bartempel, una historiadora, uno de los mejores historiadores a la altura de la Rostorowski actual, importantísimo. A poetas como Marco Martos, por ejemplo, a muchos escritores, poetas, tuve la suerte de conocer. Pero sobre todo, conocí cuán San Marcos es un centro que atrae a todas las razas, a todas las gentes del Perú. Allí conocí charapas, puneños, norteños, andinos netos, de todo el Perú. Es todo un emporio de razas, San Marcos. Todas las sangres, como diría Arguedas. Todas las sangres, exactamente, me robaste la frase. Pero igual fue el colegio donde yo estudié secundaria acá en Lima. Usted es de Huancavelica, vino acá muy joven. Yo nací en el distrito de Vilca, a orillas del río Uilcamayo, Vilca, y
cuando terminé primaria en mi pueblo, no había colegio, no había secundaria. En consecuencia, había que migrar, había que salir. Y tuve la suerte de venir a Lima y anclé en La Victoria, acá en Lima. Y estudié en el colegio Gran Unidad Escolar Pedro Adolfo Labarte, que también fue otro centro de unión de todas las razas, porque allí conocí negros, mulatos, chinos, japoneses, serranos, andinos, selváticos, de todas las razas en Colegio Labarte, y igual fue también en San Marcos. Y regresando a la pregunta que le hice hace un momento sobre la parte histórica, ¿no? de estos espacios geográficos, ¿cómo se vivió la etapa de la guerra la guerra del Pacífico contra Chile? ¿Cómo se vivió la etapa de Sendero? A ver, para que también veamos ese aspecto también. Correcto, que claro se que explora sí. también en la obra. Claro que sí. El título del capítulo de la guerra con Chile dice: ¡ay, mamita, estos chilenos! Así es, claro. Esa frase es de mi madre. Ah, caramba, claro. Esa frase es de mi madre. Mi madre hace ya unos 15 años falleció, y de niño yo le escuché decir, éramos varios en casa, niños, sus hijos, y haríamos travesuras, y ella solía expresarse así, fastidiada por la desorganización que generábamos sus hijos. ¡Ay, estos chilenos ya están! Eso significa que la guerra con Chile, significada en Vilca, en Moya y en todos los Andes centrales del país, todavía se vivía, se recordaba, y era fresca la memoria en ese momento. Entonces, los chilenos entraron, no olvidemos, ocuparon toda la Sierra Central, principalmente la Sierra Central, Huancayo, Junín, Ayacucho, Huancavelica, durante 6 años. Durante oprobiosos 6 años. En ese momento el Perú no tenía ni ejército, no tenía nada, por eso los chilenos entraron al corazón peruano, ¿no? Pasando por Lima. La figura de Andrés Avelino Cáceres. Precisamente surge porque en Lima los presidentes de entonces no hacían nada, perdieron la batalla acá en Miraflores, dominaron Lima, penetraron Lima, ocuparon Lima los chilenos, y Cáceres se escapa, propiamente se escapa de Lima a la sierra, a su tierra, y allí va a formar su ejército de resistencia. Al formar su ejército de resistencia participan los peruanos, los vilquinos y los moyanos y gente campesina, rural, de toda la zona central, para apoyar a la resistencia que hacía Cáceres, el brujo de los Andes, ¿no? Ayacuchano él, quechua hablante él, de tal manera que había que luchar, dar la vida, sudor, sangre, para liberarnos del yugo chileno. Los chilenos han hecho, oiga, la peor guerra que se puede hacer en el mundo. Y de esa guerra externa pasamos a la guerra interna, ¿no? ¿Cómo fue la guerra interna en esa zona del Perú? Intensa, terrible. Ojalá que nunca se repita una cosa así. Detenciones, torturas, violaciones generadas, realizadas por ambos frentes. La Fuerza Armada y Sendero por un lado, y en el medio la gente civil del pueblo, la gente rural, quechua hablante. Oiga, todos los abusos que se han cometido. Hasta este momento, más de 40 años de esos hechos, existe en la justicia peruana un juicio de hace 40 años irresuelta durante 40 años, a 8 mujeres que han tenido la valentía de denunciar a soldados por violación sexual. Hasta este momento todavía no se soluciona. Una herida abierta todavía. Todavía muy fuerte. Y bueno... y despobló. Así es. A todos los pueblos, en Moya, en Vilca incluidos, y a muchos pueblos, Ayacucho, Huancavelica, Junín. Oiga, ha despoblado. Vilca se convirtió en fantasma. Muchas cosas yo hablo de aquí. Y en la época de la guerra con Chile surge un héroe vilquino. Un héroe vilquino. Lo llaman Pedro
Él es, se me va, Pedro Vaquero. Ajá. Pero es una leyenda. Hasta este momento todavía no se pudo encontrar su historia, o sea, su realidad. Existe el héroe en tanto que la gente en su imaginario colectivo tiene como su héroe en la guerra con Chile, ¿no? A Pedro Vaquero. Él es un bilquino, un campesino que luchó contra los chilenos, ayudando a Cáceres y en la toma de Concepción en 1882. Y regresando al tema de la actualidad, maestro, ¿cuál es la actualidad de este río? ¿Cómo se encuentra? Se ve que el tema ambiental en todo el Perú está en crisis. ¿Cuál es la situación actual de ese río Vilca? Hoy Vilca está tratando de levantarse un poco, porque repito, esta guerra interna pues simplemente lo devastó. Y la única esperanza quizás de progreso que tiene este pueblo es su turismo. Su turismo. Y este turismo que está implementándose poco a poco, que es el punto neurálgico del alcalde actual, por ejemplo, se basa precisamente en los encantos que genera este río turquesa. Allí vamos a ver, turísticamente hablando, Ajá. el puente de Huarichaca. Estos puentes naturales, son puentes naturales, mucha gente no los distingue bien al ver esta foto, pero es un río que horada montaña rocosa. Claro, claro. Hace un túnel y vence la montaña, el río. Esto es un fantástico imán turístico en esa zona, ¿no? Es decir, toda la cuestión de estos ríos también genera economía, ¿no? Y es importante, bueno, ampliando lo que hablamos, ¿qué sería pues un presidente o alcalde que defiende el río Rímac, ¿no? Sería también, podría ser, quién sabe, ¿no? Bueno, no sé usted ya que es especialista en el tema, nos dice que ya es imposible salvar el río Rímac, pero que imaginemos un río limpio que podría ser también en algún momento sitio turístico y por lo tanto generar economía, ¿no? Lima parece que en ese aspecto está echada a su suerte, porque ni la desalinización del mar le podrá salvar realmente, hasta ahora por lo menos. El río Rímac está muerto, pero el río Vilca sigue dando y va a dar frutos para su pueblo, porque está despertando el turismo con sus encantos este río. Allí, junto al río, está este puente natural, semitúnel de Turumangue, por ejemplo, al pie de esas montañas altísimas que son apus tutelares de los antiguos quechuas, Asto, incas, de cuya cumbre se puede avisorar, se puede otear a lo lejos la ciudad de Huancayo, por ejemplo. Muy bien, cuéntenos, ¿dónde podemos encontrar esta obra? Yo siento que esta obra va a llevar a muchos, a mí ya me ganó la curiosidad de viajar. Justamente pensaba que Huancavelica es un lugar que me falta visitar del Perú, al menos me encantaría conocer todos los lugares del Perú, pero Huancavelica está pendiente y este libro, lo que nos cuenta acá el maestro, es una excusa perfecta para tomarnos un viaje allá, una pequeña vacación acá que va a ser pagada por Nacional TV Perú. ¿Dónde podemos conseguir esta obra? Cuéntenos, los lectores que hemos escuchado su intervención, sus ideas, ¿dónde podemos comprar esta obra para tenerla en casa? En Lima podemos encontrar en Librería Virrey. ¿Ya? En Huancayo está en librería el Quijote, ¿no? Pero también está en Amazon. Ah, en Amazon. Se puede entrar también y allí adquirirlo. Y va a estar en la feria ahora mismo de San Borja, que ya comenzó. Ahí está. Y obviamente yo, si me llaman, estoy entregándoselo aquí en... A través de redes sociales. Sí, a través de redes sociales. Luis Arana Galindo pueden encontrar por Facebook fácilmente y yo le firmo a quien se interese. Bueno, para todos los que nos escuchan de repente hasta fuera del Perú, ¿no? De repente algunos extranjeros cuando vengan al Perú, no solo está Machu Picchu, que es digamos el gran monumento, sino los ríos, los paisajes, la geografía peruana que es tan hermosa y sobre todo que a veces se encuentra pues en una desprotección por parte de las municipalidades y autoridades, ¿no? Este libro creo que es una defensa de los ríos
Y para terminar, maestro, ¿alguna reflexión final sobre la importancia de los ríos, que siento que es algo que es muy básico, pero que a veces olvidamos, ignoramos? Lamentablemente, el Perú profundo, como decía Arguedas, está luchando contra el peligro, gran peligro, contra la vida que está ocurriendo con las grandes inversiones mineras en el Perú. Lamentablemente, la fuerza del dinero, la fuerza comercial está ganando, creo, la batalla hasta este momento, pero la gente campesina está resistiendo y ojalá que resistan, porque el río es vida, vida, porque si el río muere como ahora el RIMAC, oiga, el Perú se va a otro lado. Bien, amigos, son las palabras finales de Luis Arana Galindo. Vamos con unos cortes comerciales y regresamos con la última parte de la entrevista. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos al WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Bien, amigos, continuamos con la tercera y última entrevista. En esta oportunidad vamos a conocer un poco la experiencia, nos va a contar su itinerario del autor Pablo Salazar Calderón, que viene en esta oportunidad a presentarnos su poemario Bus de la Energía Pura, que según me cuenta es antóloga, sus últimos 3 poemarios, entre ellos uno que es una obra muy especial, una obra que rompe el esquema del libro y hace más bien un salto al libro objeto, ¿no? Ya nos contará sobre eso Pablo Salazar, y bienvenido al programa, y quiero que nos cuentes cómo así el tema del auto, que está muy presente, cómo así ese tema que puede ser hasta tan poco poético para muchos autores, te interesa usarlo en tu poesía, el tema de los buses, del Ícaro y toda esta cuestión.
Bueno, antes que nada quiero agradecerte por la invitación. Es un gusto poder estar contigo para poder conversar un poco de mi libro y un poco de literatura y la visión que tengo, ¿no? Bueno, esta idea del bus, del bus de energía pura, antes se llamaba Buen Viaje Icarus 10, el primer libro, tiene que ver un poco con este viaje en el tiempo que de alguna manera hice cuando quise escribir sobre algo que me conmoviera mucho, ¿no? Entonces lo primero que se me vino a la mente en ese momento, según las circunstancias, eran los accidentes de tránsito, ¿no? Claro. Los choques, pero digamos que ese tipo de circunstancias me parecía que literalmente de repente era un poco predecible, gore. Entonces intenté acercarme al tema de los transportes desde otro punto de vista, ¿no? Entonces cuando comencé a pensar, ¿no? A recordar un poco cuando era niño y hacía esos viajes, ¿no? Por toda la vía expresa con mi padre, nos íbamos a lo que era Grau, ¿no? Que después ahora se convierte en Amazonas, ¿no? Están en todos los libros, ¿no? Claro. Y íbamos en este bus que se llamaba Icarus, yo no sabía que se llamaba Icarus en ese momento, ¿no? Entonces cuando yo estaba en este bus, era un bus que tenía dos partes y en el medio había como una especie de acordeón. Yo cuando iba, justamente me encantaba ir en esa parte que era como un acordeón. Y cuando era niño, yo me imaginaba de que ese bus en realidad no era un bus, sino que era una nave espacial. Y esto porque dentro de todo el contexto de precariedad material, política, económica que vivíamos, ese bus era de alguna manera moderno y el sonido de ese motor era como un arrullo y era distinto al sonido de los otros buses. Entonces en mi imaginación de niño me imaginé que era una nave espacial. Sí. Has tocado un tema que quiero abordar también, que es el tema de la imaginación. Siento que tu libro, siendo el bus un tema muy cotidiano, tu libro es imaginación pura, es un bus que sale de los linderos urbanos. Te sigo escuchando con el tema de la infancia, pero tal vez ahí también va un poco el secreto de tu libro, ¿no? La imaginación desbordante. Sí, definitivamente la idea de que sea un vehículo es un medio desde el cual tú lanzarte a la imaginación, ¿no? Pero no te lanzas, digamos, en cualquier circunstancia, ¿no? Sino como un pasajero, ¿no? Y el bus es como el medio de transporte que te lleva, ¿no? Un poco es como también una metáfora de la realidad, ¿no? Que te lleva, ¿no? A otros lugares, ¿no? Siguiendo un poco lo que comentaba antes, entonces cuando yo quise escribir sobre algo sobre los buses, me averigüé cómo se llamaba ese bus, se llamaba Icarus. Entonces caí en la cuenta que había un montón de empresas de transportes urbanos que tenían nombres de objetos celestes, Urano, ¿no? Así, ¿no? Claro. Sagitario, todo. Entonces me inspiró mucho esa imagen, esa relación que podía existir entre las empresas de buses, estos medios de transporte y los objetos celestes. Entonces a partir de esa idea, de esa imagen, de ese leitmotiv, de alguna manera realicé una especie de volver a futuro, un viaje en el tiempo, de alguna manera, dicho de alguna forma, porque es un ir hacia el pasado y ponerme en la mirada de ese niño que iba en ese bus, que imaginaba que era una nave, y a la vez también pasear por esa realidad que de repente era un poco complicada, y a través de la imaginación, como bien dices, intentar trascender, ir a otras dimensiones, otros espacios, de repente más agradables, los espacios de la fantasía, de la ficción, ¿no? De ese espacio en el cual literalmente se pueda trascender. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.
Bien, hablábamos entonces sobre el libro, el nuevo libro de Pablo Salazar Calderón, y hice hincapié en el tema de la imaginación, ¿no? A veces los poetas peruanos nos saltan un poco de los temas cotidianos, de los temas de pronto prosaicos, y justamente acá en la contratapa, Víctor Vich, académico respetable, dice lo siguiente, ¿no? Pablo Salazar ha construido un objeto de energía pura, una mirada alucinada para representar con el más crudo realismo un modelo de sociedad tan irracional como el que tenemos hoy. Y justamente eso te quiero preguntar, Pablo, ¿cómo se puede criticar? Criticas la sociedad también, hay una crítica velada, pero desde lo fantástico. ¿Cómo así esa mezcla? Porque a veces podemos pensar que lo fantástico es escapismo nada más. Claro, yo creo que esa crítica un poco se da dentro del escenario en el cual suceden los poemas, ¿no? Porque si bien es cierto, son poemas, pero también hay una especie como de historia, ¿no? A través de todo el poemario, ¿no? Entonces, este lugar por donde transitan los buses digamos que es un poco el fresco por donde pasan estos buses, son la precariedad de la época del gobierno de Alan, la pobreza, después viene la época de las combis de Fujimori, ¿no? Entonces, entre las combis de Fujimori y la precariedad de Lima y del Perú, de material, económica y total, ¿no? De la época de Alan García, están estos vehículos, ¿no? Poéticos que de alguna manera trascienden esta realidad, ¿no? Pero la realidad también la tocan, ¿no? Pues está transfigurada, ¿no? O sea, no, aunque hay por momentos que se hace alusiones, ¿no? Hay una crítica ahí, hay uno que es AG 1986, que habla de un asteroide, ¿no? Un meteorito, ¿no? AG por Alan García, ¿no? Entonces, y ese tema también de la infancia, como comentábamos esto también, la mirada del niño, ¿no? Oquendo Damat, Vallejo, de alguna forma también transitan desde esa infancia. Hay un cierto regreso a tu infancia, a ese momento de pronto de ilusión con la vida, de fantasía con las cosas también, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Un poco parte de la propuesta es que el sujeto poético es parte desde la mirada de un niño, ¿no? Y ahí un poco, bueno, tengo algunos referentes, ¿no? Como por ejemplo los 5 metros de poemas de Carlos Oquendo Amat, ¿no? Algunos poemas de Buren, ¿no? Como conversamos fuera de cámaras también contigo, que tú me comentaste bien de Vallejo también, ¿no? Y hay otros poetas que escriben desde la mirada de un niño, ¿no? Entonces, yo también un poco parto de eso, ¿no? Entonces es un poco la ficción. En relación a la variable de los buses, comentábamos también qué poetas abordan el tema de los buses. Justo hablábamos sobre José Serna, el libro Ruda, que es una mirada también del bus, pero siento que es más urbano, a diferencia tuya, que es fantástico. Y luego hablábamos también de otros autores, ¿no? Como Jerónimo Pimentel. ¿Qué otros autores encuentras en la tradición que han usado este elemento para poetizar? Claro, bueno, también he visto Miguel de Afonso, me parece que en Dantes creo que tiene algunos, y en otras partes tiene, más que un libro entero sobre eso, tiene imágenes, ¿no? De buses, ¿no? Jerónimo Pimentel, como comentas, también hay como más que el bus, también un medio de transporte, el Chevrolet, ¿no? Gilberto Pérez, ¿no? El poema Aguardiente Forever, ¿no? Habla de este carro, ¿no? Que viene de la sierra y la relaciona con un medio de transporte en el cual también se vive el amor, ¿no? Y te habla de la canción Only You, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en la literatura peruana hay todo, digamos que hay algunas referencias de eso, ¿no? De la relación entre el sujeto poético y el vehículo. Bueno, hay uno también conocido ahorita que me acabo de acordar, que es de Montalbetti, que es es como un carro que comienza a dar vueltas al óvalo Gutiérrez. Ah, claro, así, claro. Que no para, ¿no? Claro, nunca se detiene, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Yo creo que hay algunas referencias. No sé llamar una tradición de eso, pero sí hay una relación con los medios de transporte. Claro, y hablando de medios de transporte, yo agregaría, digamos que antiguamente se usaba el barco, ¿no? Hay toda una serie de poetas, Rimbaud, por ejemplo, el barco ebrio, ¿no? Paul Valéry, etcétera, ¿no? Y pasamos de este medio a otro medio mucho más
contemporáneo. Empezábamos la conversación con la imagen de quién fue tu padre, también escritor, Carlos Salazar Calderón, y quiero que nos cuentes, tú naces en París, estudias en la Católica, también estudiaste en la Universidad de San Ignacio de Loyola, viajaste a Buenos Aires, donde has dictado talleres de literatura, pero tu padre, digamos, esa relación, generalmente se tiende a creer que la relación con los padres, como en Vargas Llosa, es complicada, hay un odio al padre, o de repente esta querer ser diferente al padre, pero en tu caso siento que comparten esa comunidad y se han retroalimentado. Cuéntanos un poco de esta experiencia con él. Claro, bueno, en mi caso la relación que tenía con él era muy buena, ¿no? Era como un maestro, ¿no? Definitivamente, ¿no? Así yo creo que he sido realmente privilegiado poder compartir tantas conversaciones con él, ¿no? O sea, incluso él, la primera versión de estos poemas, él los leyó y le gustaron. Entonces, pero siempre era un poco, él me contaba textos que estaba escribiendo, principios de novelas, de cuentos, ¿no? Y yo a veces le daba una opinión, o mi mamá o mis hermanos también, y podía hasta cambiar, ¿no? Entonces siempre era... ¿Su relación contigo era de una manera cotidiana? ¿La literatura era algo que se compartía en cualquier parte? ¿O había momentos? ¿O era algo constante? No, sí, era muy cotidiano y muy natural, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora a la hora de la cena, ¿no? El almuerzo, una salida, ¿no? Por ejemplo, podía sacar un libro de Coetzee, ¿no? Y nos leía el principio del libro, ¿no? Decía, explicando la genialidad del autor, ¿no? También, bueno, la música escuchábamos, compartir al cine, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Y quizás también uno aprende ahí la sensibilidad también de él, ¿no? Como artista, ¿no? Como escritor. Como también me ha pasado con otra gente, seguro también te ha pasado a ti cuando has conocido a grandes escritores, ¿no? Que conversas con ellos y lees su obra también, y un poco también ahí en la persona del escritor también puedes entender un poco la sensibilidad, ¿no? O a veces también puede que esa personalidad te espante, ¿no? Uno conoce a un escritor y de pronto no es como uno piensa, ¿no? Ah, claro. Escuchaba a un escritor mexicano que decía que los escritores son como unas polillas que tienen luz, pero cuando te acercas a ellos solamente ves un gusano, ¿no? Que está en medio, es una metáfora, ¿no? Para explicar claro. A veces que esa luz es fatua, ¿no? Pero bueno, creo que en el caso con tu padre sí había una relación nutritiva en todo caso, ¿no? Él fue un viajero empedernido, estuvo en Alemania, tú naces justamente por eso, imagino, en París. Cuéntanos esa relación con Europa. Naces en París, pero te sientes peruano, eres peruano, toda tu vida has vivido en Perú. Cuéntanos cómo es esa relación con los viajes. Además has viajado a Argentina. ¿Cómo fue también esa etapa también de conocer otros lugares por la literatura? Porque, según tengo entendido, viajas a través de una convocatoria, ¿no? Donde te invitan, te pagan el pasaje, el hospedaje, como tiene que ser, ¿no? Un escritor que es invitado tiene que recibir todas esos financiamientos, ¿no? Claro, bueno, en mi caso, mi mamá es ecuatoriana, mi papá es peruano, entonces yo todo el tiempo he viajado a Ecuador, o sea, cada 2-3 años voy a Ecuador. Claro. Entonces, por ese lado, siempre la idea, siempre está el viaje, ¿no? Entonces, casi digamos que Ecuador es mi segundo país. Y bueno, nací en París, pero solo estuve 8 meses. Y de ahí ya me vine para el Perú porque justo era una época de mucho invierno, era un poco difícil y por eso nos vinimos acá. Entonces, pero uno de los recuerdos más remotos que tengo es cuando me paseaban por el Parque de Luxemburgo, y cuando fui en 2022 estuve ahí, aunque era un bebé, recuerdo ese paseo que me hacían por ese parque. Bueno, y hablando ya un poco del viaje a Argentina, eso fue en el contexto del Perú, que fue el año 2012, en julio del 2012. Y es un festival que reúne diferentes tipos de arte, ¿no? Artes plásticas, teatro, poesía, narrativa, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, fui invitado y fue realmente, bueno, un honor y fue muy interesante para mí, ¿no? Y me impresionó mucho el público argentino, ¿no? Cuéntanos cómo era ese público. Me contabas que te preguntaron por un poeta, dijiste Vallejo, y que Vallejo no valía porque era un poeta universal. Ah, sí, bueno, esa fue una lectura que tuve ahí en Argentina compartiendo con los escritores de allá. Justo me preguntaban por autores, ¿no? Un poco porque siempre es interesante escuchar nombres, ¿no? Que depende de gente que no conocía, y yo dije, pues no, Vallejo, ¿no? Y ellos me dijeron, bueno, Vallejo no vale, ¿no? Porque, bueno, Vallejo como que no es
para ellos no era peruano, sino era de todos, ¿no? También era de ellos, ¿no? ¿Consideras a Vallejo el poeta más importante del Perú, de Latinoamérica? ¿Cómo ubicas a ese, o de repente otro poeta por ahí que te interese más? Bueno, definitivamente yo creo que Vallejo está como que en el Olimpo, ¿no? O sea, de los poetas universales para mí. Y bueno, para mí es mi escritor, digamos, preferido, ¿no? Más allá de todo género, ¿no? Él, Arguedas y Vargas Llosa, los tres que son para mí son los escritores que he sentido mayor admiración, ¿no? O sea, a todo nivel, ¿no? Pero hay otros también, ¿no? Hay poetas que han sido muy, muy importantes en mi formación literaria, ¿no? Como Martín Adán, ¿no? Tú eres de una generación, Pablo, digamos que serías del inicio del 2000. Las semanas pasadas entrevistamos a Diego Lasarte, falleció hace unos años Salomón Valderrama, Alessandro Tenorio, Víctor Ruiz, que ahora se encuentra trabajando en temas editoriales. Cuéntanos cómo fue esa etapa formativa. Tienes una publicación anterior que es Piedra a la ventana, el cielo, que es para mí una obra más de buscar tu voz poética, de experimentar con la palabra, y siento que este libro evidentemente es un libro de madurez. Pero cuéntanos cómo fue esa etapa. Estudiaste en la Católica, me contabas que con la gente de Estruendo Mudo, también la semana pasada estuvimos con Luis Hernán Castañeda, también lo conociste. ¿Cómo fue toda esa etapa formativa a nivel, digamos, espiritual, a nivel, digamos, de conocer la literatura? Claro, bueno, definitivamente fue muy importante, ¿no? Yo creo que uno cuando escribe, de alguna manera escribes en pared, como hablando en términos futbolísticos. O sea, por ejemplo, yo voy a un recital y escucho tu poesía, escucho la poesía de Rafael García Godos, de Salomón o de Diego, y yo inevitablemente, ustedes vienen a mi mente cuando escribo, porque de alguna manera ustedes también han leído Vallejo, han leído Martín Adán, entonces estamos conectados y de manera directa o indirecta hay un diálogo, ¿no? Entonces, a través de los años, porque bueno, yo he participado en recitales durante años, ¿no? Y bueno, he conocido poetas de todo tipo de calidad, de proveniencia, de estilos, de todo tipo. Y uno se alimenta de todo eso, ¿no? De las poéticas que, como decía Chirinos, los mejores poetas son aquellos que nos plagian, que de alguna manera tienen estilos parecidos con los nuestros, y otros que son totalmente distintos, ¿no? Entonces, en ese contraste y en esa manera, como te decía, ¿no? Que ellos dialogan con la tradición y con nuestros referentes, yo me he enriquecido. Diría yo incluso que la calidad de esos poetas aseguran de una manera que salga de vez en cuando buenos poetas. La tradición, digamos. La tradición, el poder de nuestra tradición, porque o sea, Vallejo ha sufrido el Perú como lo sufrimos nosotros, no exactamente como nosotros, pero también lo ha sufrido, una historia hemos sido hasta ahora un país colonizado, ¿no? Igual Arguedas, ¿no? Arguedas desde el punto de vista más del Ande, ¿no? Y tantos escritores, ¿no? Y todos somos de uno, compartimos un poco esa problemática, ¿no? Y también un poco esas lecturas, entonces esas visiones, esos sueños también. Entonces, definitivamente eso enriquece, ¿no? No, sin duda. La tradición poética peruana genera por sí misma autores, y estoy seguro que los autores que van a leer lo que escribe Pablo, lo que escribe Diego, etcétera, van a también nutrirse, obviamente, y dialogar con nosotros, y quién sabe qué se pueda escribir en el futuro, ¿no? ¿Te gustaría compartirnos algún poema? Y también coméntanos dónde podemos encontrar tu obra, los que de pronto están interesados. Pero antes, esa foto que estamos viendo en pantalla, quiero un poco, esa foto que tiene ya más o menos 10 años, Pablo, es una foto muy interesante porque estamos ahí en la Villarreal, ahí se encuentra Miguel Ildefonso, está Eduardo Borjas y estamos nosotros dos. En los extremos, me encuentro ahí con el cabello corto, ahí también está Pablo. Esa foto, ¿qué nos puedes decir de esa foto, de esos poetas? ¿Qué te trae a la cabeza esa imagen que ya tiene una década casi? Muy bonita, porque bueno, aparte que era la celebración de un libro como El tren del Lembour de Eduardo Borjas, gran amigo, aparte era interesante porque fue en una universidad. Yo nunca había presentado un libro en una universidad. Entonces era interesante porque todo el público eran estudiantes, ¿no? Entonces eso definitivamente tiene una magia particular, que es distinto que sea en un bar o un centro cultural, ¿no? Por eso me pareció una parte entre amigos y claro, bueno, excelentes escritores, ¿no? Eduardo Borjas. Todos estaban muy bien y me acuerdo que fue un día que estuvo lleno, ¿no? Fue muy bonito. Pablo, para terminar, cuéntanos dónde podemos comprar este libro, dónde podemos adquirir Bus de la Energía Pura, que es tu última publicación. Cuéntanos dónde podemos encontrarlo. Muy bien. Bueno, el Virrey del Centro de Lima y de Miraflores, en Inestable,
en la Casa de Canú, que está en una librería que está en las primeras cuadras las últimas, perdón, de San Martín, en Barranco. Higiene Estable, ¿no? Higiene Estable, ¿no? Sí, claro. Estable. Bueno, Carnero. Conmigo directamente también. Por tu Facebook te podemos agregar. Por Facebook, yo tengo Facebook, y ahí pueden ubicarme también, para si quieren alguno. O la página de Apogeo también. Bien, amigos, entonces nos quedamos con la reflexión de cómo usamos elementos para expandir la poesía. En este caso el bus, que es un símbolo que se puede llevar tanto para la fantasía como también para recuperar esa infancia, ¿no? Y también para criticar a la sociedad, que es lo que es muy interesante, ¿no? Bueno, ahí vemos en pantalla los dos libros. Vamos a buscarlos entonces en las librerías ya citadas. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos al WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. Bien, amigos, llegamos a la última parte del programa. Vamos con los comentarios de libros. Ustedes saben, cada semana estamos haciendo una recomendación de libros puntuales. Este que ven en pantalla es un libro que pedí prestado de la universidad. Yo estudio en la Universidad Nacional Federico Villarreal y me saqué este libro de la Biblioteca de Educación. Y la curiosidad por este autor uruguayo, modernista, de la época de Rubén Darío, de la época de José Santos Chocano, es porque se dice mucho que él es una influencia subrepticia, secreta de Vallejo, ¿no? Que acá está un poco el Vallejo de los Heraldos Negros, ¿no? El Vallejo de 1919, que escribe sonetos con una sensibilidad muy especial, ¿no? Y leyendo este libro, en efecto, sobre todo en los últimos sonetos, encontré algo de esa onda vallejiana que tiene para adjetivar, para de pronto encontrar lo sublime en pequeños detalles, ¿no? Pero además es un autor cuya obra escarba también lo místico. Vamos a encontrar mucho simbolismo, un poeta bastante dionisiaco, en cierto sentido, que está buscando una libertad interior e incógnita. Leo algo de este autor, por ejemplo, el poema Liturgia Erótica. En tus pendientes de ópalos malditos y en tu collar de rojos sacrilegios, fulgió un Walhalla de opulentos mitos y una Bagdad de califatos regios. Ante los religiosos monolitos, al mago influjo de tus sortilegios, grabé tus plantas, zócalos egregios, la efigie de mis besos eruditos. Bueno, la forma de adjetivar de este autor, besos eruditos, regios, yo lo recuerdo, me suena mucho al primer Vallejo, así que pues ahí está la invitación, ¿no? Es más, incluso la forma de poner los puntos suspensivos, de empezar ciertas estrofas de este poema, tiene pues esa onda vallejiana, ¿no? Así que pues invitamos a todos los lectores a volver a este poeta uruguayo, prácticamente olvidado en esta actualidad, que es Julio Herrera y Reisi, ¿no? Un poeta que además fallece muy joven, pero deja toda esta obra completa que van a encontrar con mucho deleite y gozo.
Bien, en pantalla tenemos una de las novelas, uno de los bestsellers de un autor, un francés, que es un bestseller, pero que fue bestseller a partir de su libro llamado La delicadeza, ¿no? Hablamos de David Fuenquinos, premio Goncourt, tiene los premios más importantes de Francia. Y en esta novela, que la saqué de la biblioteca de mi barrio, hay una biblioteca que funciona con la Biblioteca Nacional de Lima, esta obra, que justamente se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados, es una novela muy interesante porque explora el tema de los libros que no se publican, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, hay muchos escritores en la actualidad que van a publicar sus obras van a llegar a lectores y van a ser conocidos, pero hay una cantidad también considerable, quizás mayor todavía, de autores que no van a poder ver su obra publicada en vida, ¿no? Van a fallecer y de repente van a pasar algunos años y alguien lo va a encontrar y lo va a publicar, ¿no? En esta novela se plantea esa cuestión, ¿no? Que hay una biblioteca especializada en los libros que no fueron publicados, una biblioteca de libros justamente rechazados, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay una crítica, que es una editora en realidad, junto a su pareja que es escritor, viajan a este lugar y van a conocer esta biblioteca, donde van a encontrar una obra que les va a sorprender por su calidad, ¿no? Pese a que se encuentra dentro de los libros rechazados, marginados, es una obra cuya calidad es genial, fantástica. La lee la editora, la lee el escritor, quedan deslumbrados. Pero mayor es la sorpresa cuando descubren que este escritor en realidad ni siquiera fue escritor en vida, fue un cocinero, un pizzero, hacía pizzas, y este autor, justamente que se llama Pig, este autor va a ser pues el que va a darle todo ese misterio, ¿no? Por cómo así hizo Pig, este cocinero, este pizzero, para hacer una obra que es un bestseller cuando se publicó. ¿Por qué rechazó la fama, no? Hay todo un tema también a través de la fama. El autor incluso explora a personajes, a fotógrafos, a escritores que no quisieron ser famosos en vida y que dejaron pues sus obras para la posteridad, ¿no? Y en ese caso es una obra que, pese a que es bastante liviana de leer, es una obra que recuerda a Kundera, recuerda a Carver, recuerda a Murakami a nivel de prosa, explora temas importantes en esta época, ¿no? La trascendencia literaria, la fama, la gloria, el éxito en la literatura, ¿no? Y cómo todo eso va a desencadenar pues una historia, un argumento bastante condensado, donde va a girar en torno pues al misterio de este escritor pizzero, ¿no? Les recomiendo esta novela de David Fuenquinos, es la primera obra que leo de este autor. Estuve investigando, también escribió una obra sobre John Lennon y también escribió una obra sobre el actor que pudo, un joven actor que fue rechazado para interpretar a Harry Potter, ¿no? Que la novela se llama El número 2, donde cuenta la historia de qué fue de la vida de este joven que pudo ser pues hiper famoso y no logró ser pues más que el segundo de un personaje que iba a ser pues bastante reconocido a nivel mundial, ¿no? Bueno, es un autor que explora temas contemporáneos, actuales, que seguramente van a remecer a cada uno de los lectores. Así que recomendamos la literatura de David Fuenquinos en esta oportunidad. Y ya para la parte final, les cuento, ahí vemos en pantalla, ya se abrió el recital de los días circulares, que lo organizan los de grupo Días Circulares. En este caso se va a desarrollar en Casa Tomada y esto queda pues en la avenida que vemos en pantalla, Petitoires. Vamos a encontrar en esta oportunidad a diferentes autores. Bueno, me han invitado también a participar, también va a estar Manuel Barros, vamos a encontrar también... A ver, acá está, ya la tengo acá. Bueno, va a estar Manuel Barros, va a estar Tabata Fernández, Naomi Alba, Gabriela, Esther, Roberto Olazábal. Esto queda en Avenida Petitoires 3506 San Isidro. Empieza el miércoles 4 de junio a las 7:30 de la noche. Tomen sus precauciones por el tráfico limeño. Y bueno, nos vemos ese día, el próximo miércoles, primer miércoles de junio, en ese recital que va a reunir a poetas de todas partes. El proyecto que es Días Circulares, que ya viene pues hace muchos años gestionando encuentros de poetas con la comunidad, ¿no? Qué importante es ir a escuchar a los poetas, su voz, experimentar eso, ¿no? Así como vas a un concierto de tu cantante favorito, ir a un recital también te va a dar una experiencia muy especial. Y terminamos esta emisión, este programa con, ya saben ustedes,
la publicidad de Editorial Higuerilla. Si tú deseas publicar tu libro, deseas tener una asesoría de tu tesis, hacer una monografía o corregir tu estilo, puedes buscarme por redes sociales, por Facebook como Julio Barco. Editorial Higuerilla es una editorial que nace con la idea de poner en papel tus sueños de escribir, ¿no? Tu libro puedes verlo de manera física con nosotros, y también pues tu trabajo universitario, ¿no? De repente quieres algún tipo de orientación, estamos para ayudarte. Y bien amigos, ha sido entonces todo por hoy. Me despido de ustedes, ya nos vemos la próxima semana y sigamos en arte, sigamos en literatura, sigamos en rebeldía. Les mando un saludo grande a todos los que nos ven. Soy Julio Barco para el Perú y para el mundo. Nos vemos. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.